Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia. Acerca de las maldiciones generacionales o acerca, digamos, de que los hijos arrastren las consecuencias de lo que sus padres hicieron o han hecho. ¿Esas ataduras espirituales realmente existen o es bíblico decir que las maldiciones generacionales van a pasar de nuestros hijos a nuestros nietos? Bueno, primero, ¿qué se conoce como maldición generacional? Si nosotros analizamos realmente la palabra o lo que significa, eso serían las consecuencias del pecado que heredamos de nuestros padres. Pero debemos de hacernos una pregunta: ¿qué clase de consecuencias y hasta dónde puede llegar el castigo sobre nosotros por lo que hicieron nuestros padres? O sea, que lo que se está diciendo es que nosotros tenemos una atadura espiritual que nos causa un efecto por herencia debido a lo que nuestros padres hicieron. Incluso eso ha llevado a un sector de la iglesia a enfatizar este tema de tal manera que motiva a las personas a hacer una evaluación en retrospectiva y a que se ponga a investigar el pecado de sus progenitores para ver dónde está la atadura. De hecho, se enseña que este patrón pecaminoso persiste en las vidas de las personas y que deben de hacer algo en cuanto a eso. Por eso es que acusan a las enfermedades, acusan a las crisis financieras, acusan a las expresiones o a las manifestaciones de cosas malas dentro de una familia a los padres. Entonces, en simples palabras, lo que hacen es que dicen que las consecuencias de lo que nosotros pagamos se debe a nuestros antepasados. De ahí sale la gran idea de poner a las personas en liberación, en sesiones de espiritismo, en sesiones de oración, de oraciones de liberación, en imposiciones de manos, incluso hasta a confesiones de parte del afectado para romper con esas ataduras. Entonces, ¿es eso cierto? O sea, ¿será eso cierto? ¿De dónde salió esa enseñanza, digamos, de lo que están haciendo la gente en la actualidad? Bueno, eso sale de capítulo 20, verso 5, cuando Moisés habla de los 10 mandamientos. Lo que dicta es así: porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esa misma advertencia la podemos encontrar en Deuteronomio 5, del 1 al 11. Pero observemos realmente lo que dice el pasaje. Porque ¿qué es lo que quiere decir el pasaje? El pasaje realmente quiere decir que el Señor nos va a castigar por la visitación de la maldad de nuestros padres hacia los hijos y hacia los que siguen. Bueno, eso podría decir o podría entenderse que hay una maldición irreversible, una condición irreversible que yo no puedo abordar por culpa de mis padres, por culpa de nuestros padres. Pero eso sucede si yo no analizo la integralidad de la Biblia, si yo no analizo la Biblia en todo su principio, en su enseñanza, porque no es lo que la Biblia nos dice a nosotros. En Deuteronomio, en ese mismo libro, dice en el capítulo 24, en verso 16, dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Así que no se puede contradecir la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto cuando dice que estas maldiciones nos estarán visitando o que nos acompañarán a nosotros? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque en Ezequiel también, en el capítulo 18, nos dice: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que pecare, esa morirá. Y dice el Señor en ese mismo capítulo: vivo yo, dice Jehová, que no volverán a usar este proverbio en Israel. ¿Cuál proverbio? El proverbio que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Es como decir, los papás se comieron los dulces y a los hijos se les picaron los dientes. O como si nosotros dijéramos que a alguien se come la piña y a mí me duele la barriga. Eso no es lo que el Señor está diciendo, porque el Señor dice muy bien claro en ese capítulo 18 de Ezequiel que el hijo del Padre justo, si hiciera injusticia, va a morir. Pero si el hijo del Padre injusto hiciere justicia, va a vivir.
Al final de cuentas, el mismo Señor nos dice a nosotros en Juan 9:3, cuando le preguntan a él que si esté ciego de nacimiento era por culpa de él o culpa de sus padres, él lo dice muy claramente: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que las maldiciones o esos famosos pecados generacionales, lo que quiere decir básicamente el Señor es que si nosotros nacemos en un lugar donde la conducta de nuestros padres es errónea, ejemplo, si alguien nace donde su padre es narcotraficante, vende drogas, para ese bebé en el crecimiento le va a ser natural y le va a parecer hasta normal hacer esas cosas. Si una persona crece en una familia que tiene cosas equivocadas, acciones equivocadas, el hijo va a terminar repitiendo esto. Pero la misericordia de Dios va a alcanzar a este hijo, y si el hijo se arrepiente de la conducta que venía aprendiendo los padres, este hijo vivirá. Por lo tanto, el hecho de que pase de generación en generación una maldición, entre comillas, de generación en generación, un pecado, entre comillas, cuando digo entre comillas, no la maldición ni el pecado, sino la conducta aprendida de nuestros padres, significa que tal vez uno de los hijos no ha decidido parar y decir: no, esto no me va a seguir a mí, esto no lo voy a seguir, lo voy a hacer yo voy a liberarme de eso. Liberarse es tomar la decisión de hacer una vida conforme a lo que Dios demanda, como lo dice en el capítulo 18 de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Pero si hacemos al contrario, el alma que no pecare, entonces esa vivirá. Así que las maldiciones no son una condición irreversible, sino que las maldiciones es un aprendizaje, o lo que nuestros padres nos han heredado es y corresponde justamente a la conducta. Ahora, si hablamos de enfermedades, estamos en un mundo caído, en un mundo donde nosotros tenemos una genética que nos lleva hasta Adán, donde las enfermedades pasan de uno hacia el otro. Eso se cura solamente a través de que el Señor quiera, si Él quiere, si Él desea que nos curemos a través ya sea de la medicina que Él dejó, a través de los doctores, a través de estas personas preparadas, o a través de un milagro, porque Él puede hacer un milagro. Eso es un asunto que nosotros vamos delante de Dios y le solicitamos, y Él en su misericordia podría curarnos o no. Pablo le pidió varias veces que le quitara el aguijón y Él le dijo que no: bástate en mi gracia. Así que es un asunto de si Dios quiere, no si nosotros queremos. Pero en cuanto a conducta, en cuanto a pecado, nos corresponde a nosotros el arrepentirnos y el cambiar de dirección de la que hemos venido practicando en nuestras familias por generaciones. Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia.